Diego Acosta TV, New Media Colombia. Estamos confrontados con varios problemas importantísimos. Por ejemplo, el problema demográfico y de población. Cuando yo tenía, 10 años, posiblemente el mundo tenía alrededor de 800 millones, 1 billón. Hoy día somos más de 7 mil millones de habitantes. Cuando yo comencé a trabajar como economista, la India tenía 248 millones de habitantes, hoy día tiene 1.3 mil millones de habitantes. No había ciudades que tuvieran más de 5 millones de personas. Hoy día el fenómeno de la mega city es un fenómeno impresionante. Ciudades que son inmensas. Por ejemplo, mi país, y ustedes por el acento ya me hubieran calculado, soy chileno, el país entero tiene solo 15 millones de habitantes, el Gran Buenos Aires tiene 25, San Pablo tiene casi 30 millones de habitantes, o sea, San Pablo es el doble de la población chilena. La demografía ha cambiado radicalmente. Cuando yo era economista se hablaba de la pirámide de la población, en que la parte de abajo de la pirámide, ¿no es cierto?, estaba la población joven y la población de la tercera edad estaba en la punta de la pirámide, con una gran población en el medio que sostenía a ambos lados, ¿no? Sostener a la juventud y sostener a la tercera edad. Hoy día son como dos triángulos partidos, ¿no es cierto?, tope, no llega al medio, se habla de nuevo de la juventud y la tercera edad. Lo otro que es muy importante, que el año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente que vive en las ciudades que en las áreas rurales. Y esto es algo muy importante en relación a la productividad de las ciudades, como también a la productividad del campo que tiene que alimentar estas ciudades. El segundo problema es el problema de la pobreza y el hambre. Me parece una vergüenza, una falta de ética, una inmoralidad, que prácticamente la mitad del mundo es pobre. Me parece una inmoralidad de que más de 1 billón de personas se acuestan a dormir con hambre. Cuando hay tanta producción de alimentos, cuando la tierra tiene tanto que dar, y realmente es increíble que para muchos de nosotros actuamos con una gran indiferencia sobre este tema. Como yo tengo lo mío, ese es un problema de nosotros. O como decimos en nuestros países, cuando no queremos resolver un problema, es el problema de los gobiernos. El tercer problema que nos desafía a la humanidad es el problema de la destrucción ambiental y la pérdida acelerada de la biodiversidad. Hace un año atrás di una conferencia sobre desarrollo sustentable y espiritualidad y dije una cifra de que en el mundo quedaban solamente 450.000 elefantes. Cuando terminé la conferencia se me acercó una mujer ecóloga muy famosa, me dice: Alfredo, tienes que revisar tus cifras porque solo quedan 220.000 elefantes. Quedan 2.500 tigres de Bengala y quedan no más de 100 familias de orangutanes. ¿Hay alguna importancia de eso con la vida que tienen que llevar ustedes todos los días aquí en este edificio o en otra parte? ¿Hay alguna relación entre la población, demografía y lo que ustedes hacen? ¿Entre la pobreza y lo que ustedes hacen? ¿Hay alguna relación entre la destrucción ambiental y lo que ustedes hacen? El otro problema es la eliminación de los pueblos indígenas y del conocimiento ancestral, como algo que irrelevante, como algo del pasado. Realmente no vale la pena hablar de estas cosas porque ellos viven en un pasado. Desgraciadamente ese es un error intelectual de mayor impacto y en el fondo estamos quemando una gran biblioteca antes de conocer los libros. También existe el problema de la diseminación rápida de las enfermedades. Es cuestión de ver hoy día en el diario, aparecen 2 enfermedades. Una, la física, y aparecen unas tablitas de los muertos del último tipo de influenza que existe en el mundo, de gran sospecha de dónde salió y cómo se fue, y que está perdiendo el control. Y segundo, la gran influencia de la guerra en el mundo. La pregunta fundamental es: ¿cómo es posible de que dentro de un ámbito de tantas revoluciones positivas, la revolución del transporte, en 10 horas, Lisboa, Medellín, cuando antes tú querías ir a Lisboa,
de Medellín probablemente eran 3 meses para llegar a Lisboa. Hoy día rápido. Yo llego de Madrid a Santiago en 12 horas, 13 horas estando en Santiago. La revolución de las comunicaciones, impresionante. Impresionante la televisión, la radio, los MP3, las computadoras. El tiempo presente, el tiempo presente, el tiempo cero. Conocemos la noticia ahora. Cuando yo era joven, teenager, me acuerdo que iba al cine con mi abuelo y la gran atracción del cine no era solo la película, sino que era un trailer que daban antes de la película que se llamaba El mundo al instante. Y era lo que más queríamos nosotros ver eso. ¿Y sabe lo que veíamos en esa película? El trailer. Eran las Olimpiadas que habían pasado hacía 3 meses atrás. Era el fútbol que había pasado en Europa hacía 5 semanas atrás. Y nosotros pegados a escuchar esa voz profunda de estos alemanes que hacían estas películas, ¿no? El mundo al instante. Y queríamos saber lo que pasaba en el mundo. Hoy día tú sabes más y generalmente cierras los oídos y los ojos para no saber más. Sabes tanto del mundo que ni siquiera sabes procesarlo. Cuando yo era joven había que hacer un trabajo en la casa, una tarea, como decíamos en Chile, para la escuela o la universidad. Teníamos que preguntarle a 20, 30 personas. Teníamos que ir a las bibliotecas municipales a encontrar el libro sobre el tema. Hoy día yo te digo, mira, hace una investigación sobre espiritualidad en el lugar de trabajo y tú pones en el Google espiritualidad en el lugar de trabajo y te aparecen 50.000 citaciones. Una democratización de la información y de la comunicación. Sin embargo, los beneficios de esta revolución no han sido realmente repartidos en forma equitativa. Hace más o menos 2 o 3 décadas atrás, el mundo consumía alrededor de $1 trillón. Hoy día el mundo, estamos hablando antes de la crisis, ¿no? Consumía cerca de 40 trillones de dólares al año. De esos 40 trillones de dólares al año, no sé cuántos ceros tendrá un trillón, el 20% más rico de la población consumía el 87% y el 20% más pobre de la población consumía solo el 1.5%. De los gastos públicos, es interesante saber, por ejemplo, de que en Japón el entretenimiento, las geishas y todo eso son $25.000 millones, que es la mitad de toda la ayuda externa que reciben los países subdesarrollados en relación a lo bilateral y lo multilateral. El consumo de drogas es de $350.000 millones al año y subiendo, o sea, es de $1 billón al día. Y el gasto en armamento es más de $1 trillón al año. La semana pasada, en Chile, hace 2 semanas, perdón, en Chile, estaba dando una conferencia, estaba un poco cansado, me fui al hotel, prendí la CNN, y la gran noticia de la CNN era esta gran feria internacional de aviones de guerra. Y la noticia era una noticia de éxito, que este año se iban a vender más aviones de guerra que nunca en la historia de la humanidad. Un avión F-25, F-26 es equivalente a 10.000 escuelas primarias en el África. Esas son las decisiones que se transparentan. Hay 5 razones fundamentales por las cuales este tema del empresariado espiritual es importante. Primero, un tema muy simple. Hay situaciones externas al mercado, lo que se llaman los efectos externos negativos del mercado, que realmente el mercado no puede controlar, que el mercado no debe controlar y que no hay instrumentos para hacerlo. Por ejemplo, las relaciones de tipo espacial, la relación entre actores. Yo vivo en una aldea de 200 personas en Portugal, donde ellos viven de la fruta. En esa aldea, imagínense ustedes, yo soy el teenager de la aldea, porque la edad promedio que existe en la aldea es alrededor de 72 años. Yo tengo 61, y a mí me tratan como un hombre joven. O sea, la relación es bastante clara. Yo tengo que visitarlos a ellos. Si se cae algo al suelo, yo me tengo que ir al suelo a recoger lo que se cayó. O sea, una relación de muy joven a muy viejo. ¿Cómo tú haces la economía de la fruta, de la pera y de la manzana, que es la esencia de la agricultura, a partir de los 70 y tantos años? La única manera de hacer eso es sobremecanizarte al máximo posible, utilizar el máximo volumen de pesticidas, utilizar el máximo número de agroquímicos y de hormonas, de tal manera de
tener lo mínimo posible de mano de obra. Yo cuando estuve como funcionario internacional, yo tenía la obligación de hacerme un examen de sangre todos los años, de orina, etcétera, etcétera, si no yo no podía viajar. Tengo 29 muestras, exámenes de sangre, y el año pasado cuando tuve que ir a un hospital en Portugal, por primera vez el examen de sangre muestra que yo tengo pesticida en mi sangre. O sea, los efectos espaciales externos son clarísimos. Cuando la empresa X se instala en el norte del río y comienza a contaminar el río, es un problema muy serio. Por ejemplo, hoy día en el mundo está el problema del recalentamiento de la Tierra y la destrucción de la capa de ozono. El hoyo más grande de la capa de ozono está en el sur de Chile, en mi país, donde existe hoy día una gran incidencia de cáncer en seres humanos y en animales. El mercado no es capaz tampoco de ver los efectos externos intertemporales. Es decir, el mercado es miope, el mercado no tiene los mecanismos como para realmente decir, mira, vamos a funcionar de acuerdo a las generaciones futuras. Vamos a actuar realmente en relación a lo posible que pueda pasar de aquí a 15, 20 años. El costo del capital, los mecanismos financieros y económicos que se utilizan para la evaluación de proyectos y de sus proyectos, los métodos mismos, son métodos miopes en relación al largo plazo. Por lo tanto, todo el mundo espera que hayan intervenciones normativas, que hayan intervenciones legales en el mercado, que hayan de alguna manera u otra lo que alguien llamó la ética, la moral, o llamémoslo la responsabilidad social corporativa, o los principios del Ecuador para los bancos, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un momento en que tenemos que intervenir los mercados. Por ejemplo, la crisis mundial hoy día es muy distinta a las otras crisis, por lo menos donde yo he sido actor. He sido actor en 5 crisis. La del 73 del petróleo, la 1. La del 79 del petróleo, la número 2. La crisis de la deuda de América Latina, 5 años. La crisis asiática y hoy día esta crisis. Esta es una crisis colectiva en que no la va a solucionar Colombia por sí sola, no lo va a solucionar Estados Unidos por sí solo. Tenemos que tener algo colectivo mientras estamos viviendo un mundo en el cual no hay organizaciones colectivas, no hay organizaciones globales. El Banco Mundial no es una organización global. Colombia actúa en el Banco Mundial con sus intereses. Estados Unidos actúa en el Banco Mundial con sus propios intereses. Naciones Unidas no es una organización global. Es una organización de países y cada país actúa con su propio interés. No hay una visión colectiva compartida en la cual realmente todos los países dicen este debería ser el destino de la humanidad y caminemos juntos hacia ese destino. Entonces hoy día se discute por primera vez en el grupo de los G20 de crear un gran banco, un suprarregulador de toda la banca. Lo otro grave de esta crisis es que la crisis pone atención en la pobreza del rico y no en la pobreza del pobre. La atención de los diarios es la banca. Hace un año y medio atrás, la banca reportaba los lucros más grandes en su historia y muchos de los países ni siquiera cobran impuestos a los bancos. Hoy día estamos todos preocupados de la banca. Claro, hay argumentos importantes. No soy naïf ni inocente. Yo trabajé en un banco. Yo sé que es importante el dinero, yo sé que es importante el crédito, yo sé que es importante mantener una economía a través del dinero. Eso es evidente. Lo que no es muy evidente es cuánta atención los diarios, los medios de comunicación, las empresas se preocupan de la caída de miles y millones de pobres en esta crisis mundial. Una cosa muy interesante también de esta crisis es que nos ha dado gran importancia a nuestra interdependencia, a lo que yo llamo las formas colectivas de interdependencia humana. Esto no es simplemente una cosa así en general. La relación humana con el humano, difícil, no es tan fácil. La relación hombre-mujer no es tan fácil. La relación jefe-subalterno no es tan fácil. La relación con uno mismo tampoco es fácil. Todas estas relaciones colectivas entre el ser humano y la naturaleza, ya hablé de la destrucción ambiental, no es tan fácil. Por ejemplo, en Portugal, hace un año atrás, en el diario del Metro, se publica en primera página que el número de divorcios en Portugal es más alto que el número de casamientos en Portugal. O sea, algo está pasando en el ambiente colectivo. Una tercera razón
que es importante, en que en muchas partes del mundo está existiendo una disatisfacción por los resultados del sistema económico y financiero. No estamos hablando de ideología, ni de principios, ni contra el capitalismo, ni contra nada. Pero sí, yo viajo muchísimo y las personas se están preguntando si los sistemas existentes tienen la capacidad realmente para responder a las necesidades humanas. Y yo creo que eso es legítimo. Por ejemplo, yo estuve ahora en la ciudad de Bolívar. Estoy hablando de la ciudad de Bolívar en Bogotá. No estoy hablando de la municipalidad Ciudad Bolívar aquí en Antioquia. La ciudad de Bolívar es donde están los drogadictos, donde están los que se organizan para ir a robar a Bogotá. Está la gente pobre, sin casa. Son casi 3 millones de personas la ciudad de Bolívar. Y en el medio de la ciudad de Bolívar existe un centro, que es un centro que se llama Centro Don Juan Bosco, donde hay como una universidad técnica para esta gente. Bello, fantástico. Nosotros hicimos una meditación por la paz mundial y en esa meditación de la paz mundial llegaron 6.000 personas. Otra razón por la cual estamos confrontados con esta crisis es que realmente pareciera ser de que es mucho más fácil realmente autorrealizar los valores individuales que los valores de naturaleza colectiva. Este es un tema que yo no voy a poder desarrollar con mucho tiempo, porque no hay mucho tiempo hoy día, pero lo que sí es claro de que los valores individuales, materiales, son fáciles. Parece que el sistema de la educación los favorece, como son la competencia, la exclusión, la acumulación, el saber por el saber. Y hay mecanismos que son bastante eficientes como para que yo autorrealice eso en mi vida. Sin embargo, los mecanismos y los vehículos necesarios para la autorrealización de los valores colectivos parece que andamos con muletas. ¿Cuáles son los valores colectivos? Interdependencia, justicia, solidaridad, igualdad, estabilidad. Estos son valores eminentemente colectivos y esos son en los que estamos fallando. Libertad y todas estas cosas. Entonces tenemos que hacernos una gran pregunta hoy día. ¿Cómo logramos movernos hacia otro estado de la humanidad? Yo personalmente podría olvidarme de estos temas, porque gracias a Dios soy un tipo privilegiado. Yo jubilé en una institución con un excelente salario. Yo podría sentarme en mi casa. De hecho, mis hijos me dicen: papá, ¿para qué sigues trabajando tanto? ¿Para qué sigues viajando tanto? Pero ustedes tranquilos, tengo seguro de salud, tengo casa, tengo carro. Sin embargo, tengo un compromiso de penetrar todos los posibles sectores de la economía, todos los posibles grupos, con una palabra propositiva, no con una palabra opositiva, sino que proponer esto. Después de trabajar 48 años, me parece que hay posibilidades de darle vuelta a este asunto y tratar de avanzar. La pregunta de hoy, que ha sido hecha para que yo hable de ella, es: ¿cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el papel del sector privado? ¿Cuál es la responsabilidad del sector privado? ¿Es el sector privado la fuente de la solución o es la fuente del problema? O ambos. El otro día tuve la oportunidad de conocer un gran empresario que habló de una manera que yo quedé un tanto choqueado. Y eso no significa que todos los empresarios sean iguales o que todas las empresas sean iguales. Hay muchas empresas excelentes, hay muchos empresarios excelentes. Lo que me llamó la atención es el lenguaje. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he trabajado en esto, yo doy empleo a tanta gente. Y cada vez que se le preguntaba sobre un problema, decía: esa es la responsabilidad del gobierno, no es mi responsabilidad. Acabo de estar en una conferencia mundial sobre emprendimiento
en la Cámara de Comercio de París, en la Escuela de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de París, y me ha tocado hablar sobre el tema emprendimiento espiritual, del cual voy a hablar en un minuto más, que es esencial compartir este tema. Y después de yo haber dado mi presentación, se paró un señor con un poder impresionante, presidente de todas las cámaras de comercio de Inglaterra. Me dice: Alfredo, qué bello, qué interesante tu presentación. Realmente estás tocando temas fundamentales, pero te quiero decir una sola cosa. Dada la crisis mundial, nuestro único interés es la ganancia monetaria. Tuvimos un debate muy lindo sobre este tema. Yo lo encontré súper inteligente, súper preparado, pero con una posición que realmente habría que revisar. Yo quisiera partir con una conclusión antes de seguir con este tema. Y la conclusión es que el mundo del futuro depende del sector privado, depende de las grandes empresas, no depende de los gobiernos van a contribuir, no depende mucho de la sociedad civil, depende de las grandes corporaciones. Entonces el punto es si nos podemos unir detrás de una visión diferente, detrás de una intención diferente, detrás de un lenguaje diferente, detrás de un comportamiento diferente frente a lo que está pasando con la humanidad. El mundo hoy día funciona con una cantidad de falacias, y estas falacias tienen que ser puestas explícitamente y deben ser destruidas, eliminadas. Por ejemplo, una de las falacias muy grandes que yo viví en mi profesión durante muchos años es que tenemos que crecer ahora para solucionar los problemas de medio ambiente mañana. Grow now, clean later. Crece ahora, limpia mañana. Yo hasta ahora, en mis años de profesión, no conozco ningún país del mundo que haya crecido aceleradamente y que limpie mañana. Y yo quisiera saber si ustedes tienen un caso, porque me encantaría estudiarlo. La otra falacia es que tenemos que hacer crecer la torta, ¿no es cierto? Crecer now, crecer ahora, para hacer justicia social mañana. Necesitamos hacer crecer la torta para eso. Desgraciadamente la torta está en manos de muy pocas personas. Hay un país, por ejemplo, que conozco muy bien, muy lindo, muy cerca de mi corazón, en que la economía es adueñada por 14 familias. ¿Para qué queremos que siga creciendo el Producto Geográfico Bruto? ¿En manos de quién quedan estos recursos? Yo pienso que habría que empezar a cambiar un poco el sistema de tal manera de que podamos limpiar ahora para crecer mañana, porque realmente ese es el problema que estamos teniendo en muchos países en vías de desarrollo. Otro asunto que es importante es que nosotros como consumidores también tenemos que jugar un rol, y ese rol no lo estamos jugando muy bien. Yo estuve haciendo un estudio de las acciones que venden las empresas verdes, las empresas que son consideradas como empresas de diferente tenor. Hoy día la Bolsa de Comercio de Nueva York, la Bolsa de Comercio de Europa venden billones de dólares en esta acción. O sea, hay grupos de consumidores, de inversionistas, de fondos de pensión que ya están comportándose de una manera tal que tú puedas realmente ir moviendo los fondos de inversión hacia empresas realmente verdes, socialmente, ¿no es cierto?, benignas y que tengan otras características positivas. ¿De qué manera se ha intervenido el mercado para resolver el problema? Una de ellas son las grandes normas, ¿no?, tecnológicas, son las grandes condiciones ecológicas que se le imponen a la empresa. Y sabemos que esto no ha tenido muy buen resultado. Hoy día, por ejemplo, si tú haces un análisis de los objetivos de las empresas grandes, estoy hablando de las grandes corporaciones, dado la tecnología de la computación, de la cibernética, los websites, los sitios de la internet son extraordinarios. Está todo ahí. Está el problema de los derechos humanos,
está el problema de la ecología, está el problema de todo. Sin embargo, si uno ve el récord real de muchas de estas corporaciones, los récords no son tan buenos. No sé si ustedes se acuerdan del famoso caso Exxon Valdez, de ese barco que se iba lleno de petróleo en Alaska, ¿no? Y que se encalló en Alaska, se partió y hubo un gran desastre medioambiental. Ahí hubo un debate muy interesante sobre una cantidad de temas, y yo he tenido la suerte profesional de haber participado desde el comienzo en la noción de la responsabilidad social corporativa. No es un tema nuevo, yo fui de los participantes. De hecho, el año 2003 recibí un premio internacional sobre responsabilidad corporativa por mi trabajo en relación a los temas corporativos. Yo pienso que todos ustedes saben este tema, ¿no es cierto? Un tema muy conocido, que tiene que ver con la empresa en relación a lo social y la empresa en relación a lo ambiental. Y mucha gente ha adoptado estos principios de responsabilidad corporativa, y ese es un avance bastante importante. También me ha tocado participar de muy cerca de lo que se llaman los principios del Ecuador. Posiblemente muchos de ustedes no saben lo que es esto, que fue una reunión de los grandes bancos del mundo para tratar de ver cómo, ¿no es cierto?, tener lo mismo que es los principios de responsabilidad corporativa en el ámbito de la banca. La pregunta es, ¿quién está actualmente implementando estos principios de responsabilidad hoy en que hay una crisis de bancos? Este tema de la corporación iluminada, como yo lo llamo en mis artículos, la creación de la corporación iluminada, la corporación de la responsabilidad social y ambiental, habría que analizarlo en 3 pedazos, y quisiera que me permitieran hacer eso, y después llego a algunas conclusiones y nos establecemos un diálogo. Un pedazo importante, porque están los pedazos muy conectados, tiene que ver con el manejo de la empresa y los estilos de manejo. Style of management, los estilos de manejo de la empresa. Un segundo pedazo tiene que ver con lo que pasa dentro de la empresa en relación a la espiritualidad, a los valores dentro de la empresa, el trabajo decente, los trabajadores, la motivación dentro de la empresa. Y el tercer tema es del emprendimiento. Estos 3 temas van muy conectados. Desgraciadamente la literatura como que se empieza a entusiasmar y estos temas va cada uno por su parte. Hay muchos estilos de manejo en la empresa. Sin embargo, un estilo que me preocupa de fundamental importancia y que me enseñaron muchas cosas es este estilo de manejo por miedo y por terror. Este estilo de manejo es un estilo de manejo muy complicado, porque realmente lo utilizamos muchas veces o sin darnos cuenta o a propósito. Por ejemplo, una forma de utilizar un estilo de manejo por miedo es crear las condiciones para que tú tengas todo tipo de tensión en tu trabajo. O sea, que tú creas mecanismos operacionales que te permiten estar constantemente en el borde de la silla. Por ejemplo, empresas en que si tú haces una misión de supervisión, te aparece un avisito en la computadora que te dice, mira, tu reporte de supervisión tiene que estar listo mañana a tal hora. Y la persona ni se ha recuperado del viaje y tiene que producir eso. Por ejemplo, todos los mecanismos operacionales, burocráticos, ¿me entiendes?, para hacer las cosas, tienen a todos nosotros los empleados prácticamente empantanados. Otra manera de practicar este tipo de manejo es darle a las personas una cantidad de trabajo mayor de la que pueden soportar, conscientemente así. Y eso mantiene a muchos de nosotros, y nos mantuvo a muchos de nosotros en un estado de tensión y de estrés impresionante para poder entregar los trabajos finales. Otra forma de establecer ese estilo es mezclar tu ideología personal, ya sea política, religiosa, espiritual,
con tu performance, con tus capacidades, con tu manera de responder a la empresa. Entonces tú, en vez de decir, fíjate que tu manera de pensar no es la misma que la mía, lo que yo hago es decir, mira, María no es muy buena trabajadora. Y si quiero ser más difícil con ella, ni se lo voy a decir, voy a mandar un memorándum interno, confidencial, que queda en tu archivo y que tú nunca sabes por qué no te promueven. Porque ahí existe un informe que dice, mira, fíjate que ella no es muy buena. Pero no es que ella no sea buena, sino que ella simplemente está en desacuerdo conmigo como jefe en cómo hay que hacer las cosas. Estas técnicas son técnicas muy fuertes. Otra técnica es la de la creación de falsa crisis. Yo he estudiado manejo de empresas en Harvard y una de las cosas más interesantes de Harvard es que yo creo que, sin duda alguna, es la mejor universidad del mundo en manejo de empresas, en business management. No hay duda alguna, los profesores son espectaculares, los temas son espectaculares, usan el estudio de caso, en fin, tienen una cantidad de cosas. Y uno de los cursos de nosotros fue de que teníamos que tener mucho cuidado porque no teníamos que tener mucha ansiedad cuando nos transformábamos en jefe. Y la razón por la cual no debiéramos manifestarnos muy ansiosamente como jefe es que el cambio de la cultura empresarial demora mínimo 5 años según ellos. O sea, suponte tú que mañana me vienen aquí, me transformo en un ciudadano de Medellín, un paisa, y soy presidente de la empresa que tienen ustedes. ¿Cuál es la receta de Harvard? Alfredo, no llegues con mucha ansiedad de cambiar esta empresa. Te vas a demorar realmente mínimo 5 años para cambiar la empresa. Entonces te enseñaban técnicas para acelerar ese cambio cultural. Y uno de los casos era mi propia institución. Y una de las técnicas más eficaces que se enseñaban en Harvard era crear crisis falsas. O sea, que de repente aparece un memorándum, aparece una circular, fíjate que la caída o la subida del precio del petróleo va a realmente afectar las ganancias de la empresa, y al afectar las ganancias de la empresa tenemos que bajar los salarios, etcétera, etcétera. O sea, se crea todo un ambiente de eso. Y lo más curioso, de que trajeron a la sala donde estábamos todos, trajeron a las personas que estaban envueltas en esta crisis. Y yo decía, oye, pero Jean-François, ¿tú estabas en eso? Sí, sí, sí. Nosotros creamos esta crisis y tratamos de movernos en tal dirección y en tal otra dirección. Este asunto de funcionar con el terror, con el miedo, hay muchos artículos interesantísimos en las revistas y en los distintos periódicos de las universidades. Otra cosa que es importante es crear dinámicas de grupo que fragilizan la lealtad al interior de tu trabajo. Eso yo lo vi mucho. Que te llama un jefe y te dice, María, yo entiendo que tu relación con Josefina no es muy buena. No, yo pienso que es buena. Mira, yo creo que a partir de mañana yo te pediría que no le copies los emails a Josefina. Y todo el problema de lealtad comienza a fragilizarse. Y uno está a veces en instituciones en las cuales uno está pisando sobre algodón, porque realmente no sabe eso. Es súper importante entender que si va a haber creatividad, si va a haber desarrollo de tu ser interior, si tú vas a dar algo que realmente le interesa a la empresa en el largo plazo, tú debes estar muy preocupado de los estilos de manejo. El 90% de los libros o más que se escriben sobre manejo se escriben sobre la perspectiva de los que manejan y no los manejados, de los administradores y no de los administradores. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo llegué a mi institución, me dieron un curso de introducción, y en ese curso de introducción me dijeron, Alfredo, fíjate que tus valores no tienen ninguna importancia, olvídate de tus valores. Yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo me puedo olvidar de mis valores? Te tienes que olvidar de tus valores porque resulta que vas a trabajar en países musulmanes, en países judíos, en países cristianos, vas a trabajar en países democráticos, vas a trabajar en países dictatoriales, en que no hay democracia. O sea, no puedes ir tú
a imponer una ingeniería social y por lo tanto olvídate de tus valores. Lo que yo llamé, ¿no es cierto?, me aspiraron de mis valores. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa dice, son los valores de la empresa los que realmente valen. Por ejemplo, la Ford Motor Company, ¿no es cierto?, la corporación Ford, tiene un lema, y es ese lema el que rige realmente a todo el mundo que trabaja en la empresa. Quality is job number one. Calidad es la prioridad número uno. Lindo, ¿no? Eliminación de la pobreza, etc. Todas las corporaciones tienen sus cosas. Yo llegué a la conclusión, después de una gran crisis personal, de que si tú no tienes identidad propia, de que si tus valores no son parte de tu diario vivir como profesional, es muy difícil que en el largo plazo tú seas un soldado de la empresa con capacidad de sobrevivir ese largo plazo. La idea no es que yo imponga mis valores en Colombia. La idea es que los colombianos vean un economista con una cierta identidad, otro economista con otra identidad, otro economista con otra identidad, e intercambiemos ideas de la solución de los problemas a los cuales venimos a tratar. No se trata de que yo convenza al economista que tenga otras ideas, de que tenga las ideas mías, no es eso. Pero si tú eres una persona sin identidad, es muy difícil que los colombianos digan, fíjate que Alfredo está dando un valor agregado. Y sería trágico de que alguien diga, mira, yo solo quiero economistas de esta naturaleza, porque aquí en Colombia nosotros pensamos así, o en Chile, o en Estados Unidos. Eso es un lío, porque te encierras en un túnel que en el largo plazo no estás retroalimentando con otras cosas. Me costó 3 años a mí salir de esa crisis, y pienso que mi institución se favoreció muchísimo más con un Alfredo que realmente conoce sus valores, presenta bien sus valores, no los impone, pero los comparte. Y me usaron mucho en lugares críticos en que la institución no tenía ninguna manera de entrar, porque no podía entrar con los valores percibidos o reales de la institución o los valores declarados de la institución. Primer tema. Segundo tema es el tema de la espiritualidad en el lugar de trabajo. O sea, la gente no va solo a trabajar. Y yo hacía investigaciones muy poco científicas de lo que te interesaba como empleado. ¿Y sabes lo que yo hacía? Solo me iba a tu oficina. ¿Y cómo yo sabía lo que te interesaba? Es por lo que tú tienes en tu oficina. Tu cuadrito de tu familia, la fotografía de tus últimas vacaciones. Ahí alguien tiene un crucifijo, otros tienen una Biblia, otros tienen un Buda, otros no tienen nada, las oficinas son absolutamente limpias, otros tienen un volumen de papeles inmenso. Tú sabías exactamente la naturaleza de tu trabajador. Quisiera darles a ustedes algunas luces sobre algunas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos recientemente. Se hizo una encuesta de 253 administradores muy jóvenes, recién entrando en la generación de administración de empresas. Lo interesante de ellos es que ninguno puso como prioridad y de objetivo de vida ganar dinero. Real no sé, pero la encuesta dice que lo más prioritario para ellos es la autorrealización como seres humanos dentro del ámbito de la empresa. Si tú hubieras preguntado eso hace 20 o 30 años atrás, la respuesta hubiera sido completamente diferente. Se hizo una encuesta a miles de trabajadores y los trabajadores contestaron lo siguiente: el 82% de los trabajadores trabaja más de 8 horas al día. Esto en Estados Unidos. El 85% de los trabajadores dice que el trabajo que ellos hacen es tan grande y tan pesado que les afecta su vida privada. Cuando hacían encuesta de los empleados de la organización donde yo trabajé, año tras año la respuesta más dura contra los grandes de la institución era de que el trabajo me afecta a mi vida personal. Nosotros teníamos una tasa de divorcio inmensa y también una tasa de suicidio considerable. Claro, no es siempre posible hacer una correlación directa entre trabajo y divorcio, etc. Bueno, yo soy uno de esos casos.
es cierto? Yo no le estoy echando la culpa a mi institución, pero naturalmente puede ser que en alguna parte, ¿no es cierto?, exista eso. Y como te digo, esta encuesta está mostrando lo mismo. Lo otro que es interesante es que el 89% de los trabajadores en Estados Unidos, esto de la encuesta, esto es la probabilidad de que están pensando en cambiarse de trabajo en los próximos 6 meses. O sea, imagínate que yo sea presidente de tu empresa y que me llegue a mí yo mandé a hacer una encuesta para saber la actitud del personal, y yo estoy pensando que la actitud del personal es que ustedes se quieren ir en los próximos 6 meses. Terrible. ¿Quién tiene interés en eso? Cuando yo entré a mi empresa, a la institución donde yo trabajé durante casi 30 años, la rotación de un empleado era promedio 25 años. Hoy día es 4. O sea, la gente entra, hace un trabajo y se va. La experiencia promedio de un director en esa época eran 30 años. La edad promedio de experiencia de un director hoy día es menos de 10 años de experiencia. Un mundo completamente diferente. Entonces yo diría de que cuando se habla de trabajo decente, cuando se habla de trabajo, realmente es la vida de las personas, es la vida de usted, es la vida mía. La gente piensa que la espiritualidad no tiene nada que ver con el trabajo. Nosotros en nuestra institución formamos una organización que se llama Spiritual Unfoldment Society, la Sociedad del Desarrollo Espiritual. De las 12.000 personas de la institución en total, 5.000 pertenecían a esta institución y eran 5.000 personas que meditaban o contemplaban o tenían prácticas espirituales. Había un grupo que se reunía de 8 a 9 de la mañana todos los viernes, como hoy día, solo de 8 a 9. 40 minutos de presentación, 20 minutos de preguntas y respuestas sobre las relaciones entre las religiones y el desarrollo económico de los países. Y se escribieron muchos libros. Cuando yo entré a mi institución, la compañía de seguro de la institución es exactamente la misma que ahora. Si tú le pedías a la compañía de seguro de salud que te pagara un curso de meditación o que te pagara acupuntura, absolutamente no. Eso es magia, hocus pocus. Hoy día te pagan, estas compañías de seguro te pagan si tú quieres aprender a meditar, te pagan si tú quieres hacer todo tipo de medicina natural. O sea, los lugares de trabajo también evolucionan con la conciencia humana. Los lugares de trabajo no son estáticos. Los lugares de trabajo son el fiel reflejo de tu conciencia. Y mientras tu conciencia está en un particular nivel, la corporación tiene ese nivel de conciencia. Y muchas veces tiene el nivel de conciencia del líder o de los líderes. Mi último puesto en la institución fue haber sido asesor principal del presidente. Una experiencia espectacular, no muy fácil, pero una experiencia increíble estar día a día con el presidente de la empresa. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué realmente está detrás de ese diario vivir de esa persona? ¿Cómo tú logras que esa persona proyecte en la empresa y afuera una vida, una conciencia, un estado elevado de eso? Yo diría que las personas o las empresas que piensan que el lugar de trabajo son escritorios con silla y con personas que producen, esas empresas no valen absolutamente nada. Por eso que se ha transformado en algo muy importante el desarrollo del capital humano. Es de moda ahora. Las empresas pagan miles y miles de dólares a consultores que le vengan a hacer un cursito aquí, otro cursito allá. Desgraciadamente estos cursitos no sirven mucho, porque estos cursos están basados en la teoría de la modificación del comportamiento, lo que se llama en Estados Unidos Behavioral Modification Theory. Y esta modificación de comportamiento solo da resultado si tienes un sistema que te da apoyo en esa transformación. De momento que ese sistema de apoyo no existe, todas las técnicas que tú aprendiste en el curso se van yendo cada 3 días y van desapareciendo. Yo he ido a los cursos más espectaculares que te puedes imaginar, pero espectaculares.
y tú vuelves con una batería inmensa de cosas, vuelves a tu oficina el día lunes después de una semana de retiro con toda esta gente, con esta empresa norteamericana, europea, chilena, colombiana, no interesa, vuelves pero completamente diferente, y el día martes tú empiezas a ver que tu colega del otro departamento empezó a comportarse de la misma manera que antes, y tú estás, es como el amor y el odio, ¿no? Yo te estoy amando pero tú me estás odiando. Te vuelvo a amar pero tú me vuelves a odiar. O sea, llega un punto y te dice, mira, a ver, aclaremos este asunto. Y tú vuelves para atrás a usar las mismas bayonetas, las mismas ametralladoras que tenías antes. Ese es el problema con Behavioral Modification Theory, que los valores de las corporaciones, los valores humanísticos de tu transformación personal, no son solo palabras. Yo podría predicar aquí horas sobre la paz interior tuya. Como trabajador pudieras trabajar en paz. Pero la paz no es una palabra. La paz es un estado del ser. La paz no la vas a comprar en el supermercado ni en un seminario. La paz hay que autorrealizarla. La paz interior hay que autorrealizarla. Y ese es un trabajo que hay que hacer. Y el punto de referencia de la autorrealización eres tú mismo. La camaradería, la cooperación, todos estos valores, ¿no es cierto? Todos son estados del ser. Y como estados del ser tú tienes que autorrealizarlo. Y yo pienso que si tú no estás dispuesto o dispuesta a autorrealizar los valores humanísticos de una corporación, tú eres una bomba de tiempo. Puedes hablar muy bien, puedes ser una persona que tiene un lenguaje maravilloso en las reuniones para que todos lo miren o la miren, pero en la práctica es imposible vivir en la dualidad de ser muy espiritual, viernes, sábado, domingo, y ser una persona muy difícil de lunes a viernes. Y para terminar, quisiera decir de que hay un gran auge, una gran movida del emprendimiento de negocio hacia el emprendimiento social. ¿No es cierto? El triángulo, manejo, espiritualidad en el lugar de trabajo y emprendimiento. Antes, cuando yo entré a la empresa, nosotros poníamos gran énfasis en los negocios. Entonces siempre teníamos una gran relación con el emprendedor de negocio. En la persona que tiene conciencia de lo que el negocio necesita, y esa persona usa su inteligencia, su memoria, sus habilidades para crear las soluciones que el negocio necesita como negocio. Hoy día, todas las universidades y en todas partes del mundo hay un gran movimiento hacia el emprendimiento social. Si tú quieres ganarte una beca y salir de Colombia, te doy mi consejo, anda a una universidad norteamericana, quieres aprender emprendimiento social. Ahí está lleno de becas. Es la moda ahora en las escuelas de negocio. ¿Qué es el emprendedor social? El emprendedor social es aquel que no solo tiene conciencia del negocio, sino que además tiene conciencia del medio ambiente del negocio. O sea, no solo tú estás con un nivel de conciencia que es capaz de entender la empresa como tal, sino que también tiene la conciencia de entender el impacto de la empresa en lo medioambiental y en lo social. Y el 90% de lo que aparece en la internet de su empresa, de la empresa de ustedes, es tratar de dar esta imagen de que ustedes son emprendedores sociales. ¿Saben una cosa? Les tengo una noticia. Que esto no es suficiente y que se va a transformar no solo en no suficiente, sino en un desastre total. Porque tenemos que pasar del emprendimiento de negocio a lo social y tenemos que pasar del emprendimiento social al emprendimiento espiritual. El emprendedor espiritual es una persona que no solo es consciente de los negocios, no solo es consciente de lo social y ambiental de lo de afuera, sino que es consciente de sí mismo. Si tú no eres consciente de ti mismo, es imposible que tú seas un emprendedor social. La persona que no tiene conciencia propia, es imposible que tenga conciencia social. Por lo tanto, emprendedores sociales no existen sin tener un emprendimiento social. Por ejemplo, suponte tú de que yo sea un gran emprendedor social que piense que la naturaleza es secundaria, que la naturaleza realmente es una cosa así poco inteligente, que no sirve mucho, y que realmente cortar otro árbol no importa, hacer otra presa tampoco importa. ¿Cuál es el tenor de mis reportes como emprendedor social? La empresa está muy bien, no hay problema. Mientras la gente afuera está gritando como berraco de que la empresa está destruyendo todo.
No, le está diciendo al presidente, no, esa gente ni lo escucha, porque realmente, y argumentos preciosos, argumentos maravillosos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una conciencia personal de que la gente de color no son tan inteligentes, no son tan buenos? Y tú tienes tu empresa trabajando en un pueblo de gente de color, tus reportes van a ser fantásticos. Mira, está todo bien, no importa. La gente de color dice, no, pero aquí hay una discriminación social inmensa. Por ejemplo, hay jefes que piensan que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres y que hay que pagarles menos. Si tú tienes ese nivel de conciencia de emprendedor en relación a la energía femenina de tu empresa, naturalmente no importa. El 90% de los gerentes son todos hombres. Ponemos unas pocas mujeres ahí porque realmente hay toda una temática de comunicación. Ese es el resultado de tener un emprendimiento social totalmente separado del emprendimiento espiritual propio. Cualquiera sea tu espiritualidad. Yo no digo que sigan la mía, ni he hablado de mi espiritualidad. Esto es un problema empresarial. Entonces, cuando los empleados y los jefes no tienen identidad propia, no tienen conciencia propia, todas estas teorías sobre el emprendimiento negocio y el emprendimiento social ganan. Por eso que no me llama la atención de que alguien me haya dicho, mira Alfredo, fíjate que en este momento de crisis realmente nos tenemos que preocupar solo de las ganancias. Yo les diría a ustedes que la empresa a la cual ustedes pertenecen es una empresa modelo, es una empresa muy grande, la conozco bastante bien, no trabajo en la empresa, pero no vine simplemente sin preparación, sé exactamente el origen de la empresa, sé exactamente el gran número de empleados, sé exactamente el punto estratégico donde ustedes están controlando todos los servicios públicos de una comunidad, la relevancia, la responsabilidad que ustedes tienen sobre los hombros frente a la comunidad, frente a las generaciones futuras, frente al medio ambiente, los obliga a pensar en este tema que para muchos puede ser aburrido. Yo te digo, por favor, no te presentes a una promoción, no te presentes a ser gerente a ningún nivel si no tienes tu propia conciencia al nivel que te permite realmente envolver, vivir los valores verdaderos que necesita la humanidad para poder avanzar en Medellín, sea Medellín, Bogotá, Colombia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Somos el primer New Media de responsabilidad social en Colombia.